Yo no descarto que en algún momento salgamos a la bolsa. Yo creo que en algún momento lo tenemos que hacer. Así que diría que sí. ¿Cuándo es el momento? Después veremos. Pero es parte de un proceso de profesionalización de la empresa. Entonces, no puedo tomar una decisión de inversión respecto a lo que ocurre hoy. Lo tengo que pensar en un futuro, en un país, y vos lo proyectás. Sidersa, una empresa familiar nacida hace 70 años, ya empezó las obras para la primera planta siderúrgica que se construye en la Argentina en medio siglo. Su CEO, Hernán Espoto, dijo a Bloomberg Línea que el régimen de incentivos a las grandes inversiones que promovió Milei fue clave en esta decisión. Una decisión que llega en medio del ruido internacional por los aranceles de Donald Trump al aluminio y al acero, pero también de quejas en algunos sectores de la industria argentina por mayores importaciones desde China. Hernán, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina y a BloombergLinea.com. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con nuestra audiencia. Gracias a vos, Francisco. Para mí es un gusto poder compartir este momento junto a vos. Bueno, en primer lugar quisiera consultarte por el timing de esta inversión histórica que están haciendo. En el marco del RI justo llega con la información que las importaciones de metales desde China crecieron por 60% en el primer semestre. Y tenemos nuevos aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio, y con bastante ruido también a nivel local sobre la recuperación de la construcción y el sector industrial que no crece prácticamente desde el 2010-2009. ¿Cuáles son las razones para avanzar con este tipo de inversión, la primera planta siderúrgica en Argentina en medio siglo? ¿Por qué? Porque siempre fue un sueño, siempre fue una realidad, querer hacerlo. Y si nos queremos ubicar cuándo es el mejor momento, y te diría, siempre hay una excusa, porque sí, porque no. En 70 años de historia pasamos no sé cuántos presidentes y ministro de Economía multiplicado por cada presidente, porque siempre hay más ministro de Economía que presidentes. Pero teníamos un sueño y encontramos un momento para hacerlo realidad. Por supuesto, el RIGI nos dio las herramientas necesarias para poder darnos estabilidad y previsibilidad que necesitan inversiones a largo plazo como estas. Con respecto a los aranceles y el mundo, sí, estamos en un mundo globalizado, convulsionado, donde nosotros estamos tranquilos por diferentes cosas. La primera de todas, que vamos a ser la empresa más competitiva del mundo. Y la segunda, que vamos a tener un producto que lo quieren todos, que es acero verde. Como sabemos, para el 2035, la meta de Europa es tener todo el 100% de acero verde. Nosotros le estamos dando 8 años a Europa. Y estamos trayendo una tecnología que vos no la podés adaptar a lo que ya tenías. Es una tecnología que es única. Es un modelo o el otro. Entonces, la empresa que se quiera adaptar a este modelo tiene que dejar lo que tenían. Entonces, estamos ante algo, un cambio de era, un cambio de historia. Y la historia la estamos haciendo acá en Argentina. El crecimiento diagonal que mencionabas en la presentación recién tiene que ver con que es un producto que ustedes no desarrollaban, y ahí está una de las ventajas competitivas, que las otras empresas metalúrgicas que quisieran hacer esto tendrían que abandonar otro tipo de infraestructura que ya tienen. No, en realidad lo que quiero decir con esto es, vos tenés diferentes tipos de tecnologías para producir acero. De alto hornos, mini mill que con chatarra, y tenés la MIDA, que es la última del mundo, que solamente hay no más de 20 empresas en el mundo, en Estados Unidos y Europa. Esta va a ser la única de Latinoamérica, es decir, que vamos a ser el muestrario de Latinoamérica. Cuando diga Danieli, alguien de Latinoamérica quiere ver una MIDA, te llevo a Sidersa, te llevo a Argentina. Entonces, la nuestra por tecnología es de lo poco que hay en el mundo, pero con los agregados que le hicimos, no hay ninguna en el mundo. Por eso decimos que es la más moderna del mundo. Y es algo que nosotros hoy no hacemos. Entonces, el que hace hoy mini mill, es decir, a través de horno eléctrico, pasa lo que decíamos antes. Para convertir esta chatarra en hierro de construcción, tiene que hacer un corte en palanquilla y después laminarlo, y pasan 24 horas. La nuestra palanquilla infinita. Desde que ponemos la chatarra acá, en 2 horas sacamos el hierro de construcción. ¿Cuántas veces más eficientes fuimos? ¿Y el RIGI, cuáles son los principales beneficios que más atractivos les resultaron, teniendo en cuenta que son la única inversión industrial en ser aprobada hasta ahora? La primera de todas,
para mí, y es fundamental, estabilidad. Estabilidad y previsibilidad. Es decir, que no te van a cambiar las reglas de juego. Para mí es fundamental. Y después, por supuesto, tener los distintos beneficios que tenés, ya sea impositivos o de tipo de mercado de dólares, es decir, que podés exportar sin problema, no tener retenciones, bueno, diferentes. Pero la estabilidad y la previsibilidad, cuando vos te sentás con alguien que va a financiar un proyecto, es fundamental. ¿Qué significa para la facturación eventualmente de Sidersa, teniendo en cuenta los plazos de construcción? ¿Y qué implica también para el mercado exportador al que apuntan? Te decís cuánto impactaría lo que tenemos hoy con respecto a lo que vamos a hacer. Bien. Nosotros vamos a estar, hoy Sidersa, para que tengamos una idea, despacha profesor alrededor de 250.000 toneladas. Vamos a estar en 360.000 toneladas adicionales. Es decir, que ya vamos a pasar a cerca de 600.000 toneladas. Después, ¿cuánto vamos a exportar? Lo comenté antes. Para nosotros la prioridad de Argentina. Nunca dejaríamos sin hacerlo Argentina para exportar al mundo. Entonces va a depender de los vaivenes de la Argentina. Si falta hacer Argentina, quedará en Argentina. Si sobra hacer en Argentina, tenemos algo que quiere el mundo y que lo producimos en Argentina. En este tiempo, ¿cuál ha sido el impacto desde el famoso Liberation Day de Trump y desde que empezó a anunciar aranceles para los distintos metales? ¿Cómo ha impactado el precio de los commodities que ustedes tienen de referencia, que es el acero, la chatarra, en las operaciones de ustedes, en la planificación? ¿Cómo ha sido el impacto en términos generales? Bueno, en realidad nosotros hoy el acero prácticamente lo compramos todo en Argentina, a Ternium. Entonces ahí nos movemos de acuerdo a lo que se mueve Ternium. Y después para lo que no se produce en el país, más o menos pudo haber variado 5%, pero no hubo grandes movimientos. ¿El acero que le compran, las bobinas que le compran a Ternium, han bajado de precio? Con respecto al año pasado, vienen bajando. Y bueno, ellos son los que nosotros hoy le compramos a ellos, no importamos. Entonces el precio lo marca un poco a ellos, ¿no? Ok, ¿y cómo ven la demanda en Argentina evolucionando con lo que te mencionaba al principio de una construcción alicaída, un sector industrial que también le está costando recuperarse? ¿Lo ven como algo coyuntural o que con estas políticas macro en la Argentina, en el gobierno de Milei, la película se va a empezar a acomodar? Mira, Milei nunca lo conocí, pero lo he escuchado. Él dice que son varias etapas su plan económico. La primera etapa la viene trabajando bien, que es ordenar la macroeconomía, trabajar sobre la inflación. Y por supuesto, él mismo reconoce que quedan muchas cosas pendientes por hacer. Así que bueno, quedarán esas partes que es la incógnita de todos, ¿no? Cuando llega un poco la micro. Y yo entiendo de que habiendo buen diálogo, bueno, Martino, vicepresidente de la UIA, hablando con el gobierno, pueden llegar a buenas propuestas en el conjunto, porque no hay país tampoco sin industria. Entonces, para crecer escaladamente, vos necesitas generar mano de obra y valor agregado. Si exportás commodity, generas menos valor agregado. Entonces, la idea es cada vez industrializar más y no importar mano de obra. Dos quejas recurrentes en este año y medio del gobierno de Milei han sido la carga tributaria y el tipo de cambio. Y mientras no bajan los impuestos, que el tipo de cambio complica las operaciones de la industria por elevados costos en dólares. ¿Ustedes creen que la industria en su conjunto tiene con qué aguantar esa situación hasta que los impuestos empiecen a bajar? ¿Cómo les ha afectado todo ese cóctel a ustedes, a Sidersa? Como cualquier industria, por supuesto, Argentina tiene una carga tributaria muy alta, que de acuerdo a lo que dice el presidente, va a trabajar para bajarla. Y con respecto al dólar, el dólar tiene que encontrar solo su punto, ¿no? Recién hablábamos de cómo viene subiendo ahora el dólar. Si hacíamos esta nota hace un mes atrás, nos estaríamos quejando de que el dólar no viene subiendo, ahora viene subiendo. Entonces, creo que también de parte de los argentinos que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que tenemos un dólar, un tipo de cambio libre, y tiene que ir fluctuando de acuerdo al valor que vaya encontrando. Y la cuestión de las importaciones de metal barato chino o más barato de lo que se produce acá, ¿cómo observan esa tendencia?
Hoy como materia prima no está entrando tanto. Lo que sí se nota que están entrando productos terminados, que es una gran amenaza del sector, porque ahí sí empezaba a dejar sin trabajo a todos los sectores, ¿no? Entonces, es una luz amarilla, te diría, que hay que trabajarla. ¿Y hay diálogo con el gobierno? Dijiste que no lo conociste personalmente a Milei, pero posiblemente a través de la UIA están hablando de que sea un proceso un poco más gradual mientras la industria se acomoda a esta nueva realidad, o puede convertirse en una luz naranja. Mira, Francisco, no te voy a mentir, a Martín lo conozco de forma personal, todavía no somos miembros de la UIA, así que no puedo conocer lo que están hablando. Clarísimo. Y volviendo a la inversión, ¿cuál es el financiamiento para estos casi $300 millones que están pensando desembolsar? Te diría que más del 50% es equity propio. Todavía no sabemos si va a ser entre un tercio y el 50% financiado. Un tercio sí, porque es lo que necesitas para poder compensar el balance del Banco Central, que es lo que te pide el RIGI, es decir, lo que vos importás, tenés que ingresar de dólares. Nuestra inversión, como dije antes, queremos hacerlo todo con Argentina, todo con trabajo argentino, así que 200 millones de dólares van a ser en pesos y 100 millones de dólares la tecnología importada que no se produce en el país. Entonces, 100 millones de dólares es el piso. ¿Podemos hacer un poco más? Es posible, lo está evaluando nuestro director financiero, porque la verdad que hemos tenido demasiadas propuestas de financiamientos de distintos bancos, más de la que nosotros pensábamos. Entonces, pensábamos hacer más equity, pero hoy estamos evaluando por qué no apalancarnos un poquito más y usar más recursos para seguir invirtiendo. Por eso dije que esto es solo el comienzo de muchas más cosas que van a venir. A fines del año pasado emitieron obligaciones negociables a un cupón bastante más bajo de las últimas emisiones que se están viendo en estos últimos meses. Y de hecho ese bono se apreció en el mercado secundario desde entonces. ¿Están contemplando una nueva emisión? Mirá, para nosotros fue todo un hito, un momento. La verdad que no necesitábamos el capital, pero fue hacer una prueba del mercado, fue seguir profesionalizando la empresa. Entonces, va a depender de la situación. Tenemos capital para no necesitar emitir de nuevo, pero probablemente emitamos. Todo va a depender de las tasas de ese momento, el RE y el RD, ¿no? Como se dice comúnmente. ¿A cuánto está dispuesto la tasa de retorno sobre el patrimonio o cuánto te va a salir a endeudar? Pero para esta inversión de la nueva planta no va a ser necesario. Necesario no. Ok. En la nueva planta, entonces, en la presentación que hacían recién, mencionaban un potencial de exportaciones por aproximadamente $360 millones por año. Eso fue una pregunta que me dijeron, ¿cuánto pensás exportar? Entonces yo dije, mira, la prioridad es Argentina. Y me dijeron, si Argentina no va a necesitar nada de hierro de construcción. Si Argentina no va a necesitar nada de hierro de construcción, podemos estar hablando de los 360 millones de dólares, como decía Francisco. Y para comentar un poco de cómo va a funcionar esta nueva planta y de qué se trata el acero verde, si podrías explicar un poco de este componente clave que va a ser para ustedes en adelante la chatarra, cómo funciona la producción en la nueva planta. Prácticamente 100% chatarra, 100% reciclado. La chatarra que no se usa queda y contamina, entonces nosotros vamos a reciclar y vamos a usar. Entonces vos de la chatarra vamos a tener una palanquilla continua, que es la gran ventaja que tiene esta tecnología, porque la demás tecnología tienen que cortar una palanquilla, la tiene que volver a enfriar y volver a calentar. La nuestra palanquilla infinita, que te da menos corto de energía, porque cuando vos enfriás y calentás, estás consumiendo energía, menos desperdicios, más productividad y hace todo más rápido con menor tiempo. Entonces, lo que yo digo que somos verdes por concepción y naturaleza, nacimos verdes con esta tecnología. No somos verdes solamente porque compramos energías renovables o compramos un bono de un bosque, no, sino que somos verdes porque vamos a usar mucho menos energía. Y al usar mucho menos energía, emitir mucho menos dióxido de carbono. Y ahí está la clave. Porque después de la chatarra, el segundo insumo más caro es la energía. Y nosotros vamos a reducir drásticamente la cantidad de energía. Y al reducir drásticamente la cantidad de energía, va a ser mucho más verde. Para que tengas una idea,
el mundo está en 1000 CO2 por tonelada producida. Nosotros vamos a estar en 370 CO2 por tonelada producida. Es decir, que vamos a ser 3 veces más amigable con el medio ambiente que el promedio mundial. Y Argentina está por arriba de ese promedio. Así que esto es lo más eficiente y lo más ecológico y sustentable a nivel mundial. Y esa competitividad, o sea, ¿hasta cuánto van a tener esas barreras de entrada hasta que distintos jugadores en el mundo empiecen a hacer exactamente lo mismo que ustedes? Primero tienen que tomar la decisión de dejar de cerrar sus plantas y hacer otra nueva. Porque como yo te decía, vos no la podés adaptar a lo que tenés. Tenés que usar, no sé si quiero un término, implosionar lo que tenés para poder hacer otra nueva. Y bueno, depende de las decisiones de los empresarios del momento. En el mientras En el mientras ¿cómo tanto, viene ¿cómo viene la rentabilidad de de Sidersa Sidersa en lo que fue el 24, 24, lo lo que proyectan que para este proyectan año para este y lo que año proyectan para el año que viene? Nosotros no estamos ajenos a la industria, somos parte del sector industrial, un sector que también le pegó toda la parte de la competitividad y la rentabilidad ha bajado. Pero bueno, para el año que viene ya tenemos un presupuesto, porque nuestros ejercicios son de agosto a septiembre, ya tenemos un presupuesto más optimista que el del año anterior. Muchas voces de la industria hablan de que una solución para mejorar la competitividad y los costos elevados en dólares no es una devaluación, sino trabajar sobre la carga tributaria. Pero hoy tuvimos una suba del dólar que está en el entorno de 1.315 para el mayorista. ¿Cómo reciben esa noticia? ¿Les mejora un poco la ecuación? Por supuesto, cuando vendés commodity y el commodity se vende en dólares, la suba del dólar te aumenta tu rentabilidad. Pero, como digo, no esperemos que el dólar nos salve. Trabajemos para que sí baje la carga impositiva argentina, pero hay que trabajar mucho puertas adentro. Yo veo, obviamente, Sidersa se vio afectada como todas las empresas, pero nosotros reinvertimos constantemente y eso es lo que nos diferencia de las competencias. Porque si vos estás a la vanguardia tecnológica, vas a ser mucho más competitivo. Y si invertís, después, a la larga, todo llega. Parece futurología con los problemas más inmediatos que existen en la Argentina, pero si pensamos en el impacto de la IA, la automatización en el empleo, ¿cómo interpretás ese rebalanceo que va a tener que suceder para la cantidad de gente que va a tener que contratar Sidersa, pero toda la industria argentina? Es un gran desafío, la verdad que no tengo una respuesta para eso porque vivimos en un mundo que cambia más rápido que mi capacidad de pensamiento, de procesamiento, porque estábamos hablando del IA y hace un par de años, el IA, y hoy te hace el trabajo de varias personas, solamente recién hablábamos de tirás un archivo y te lo analiza todo. Entonces creo que se van a readaptar tareas, te va a ayudar a eficientizar y bueno, todos tendremos que prepararnos al nuevo paradigma de este nuevo mundo. Últimas dos preguntas. Una es de nuevo con la cuestión del financiamiento al que accede Sidersa. Si eventualmente consideran la posibilidad de salir a cotizar con acciones en la Bolsa de Buenos Aires. Y por último, después pasamos a esa pregunta, pero tu balance hasta ahora de la gestión de Javier Milei como presidente. Hace 2 años atrás, si vos me preguntabas, no íbamos a salir ni a emitir obligaciones negociables. Pero creo que el proyecto nos ayudó mucho a profesionalizarnos cada vez más y como te decía antes, lo hicimos no por una necesidad de fondos, sino para seguir profesionalizándonos. Yo no descarto que en algún momento salgamos a la bolsa. Yo creo que en algún momento lo tenemos que hacer. Así que diría que sí. ¿Cuándo es el momento? Después veremos. Pero es parte de un proceso de profesionalización de la empresa. Y los principales puntos a favor y en contra o críticas constructivas para con la gestión de Luis Caputo y Javier Milei hasta ahora. El principal objetivo de Javier Milei o Luis Caputo siempre fue, y lo dijeron ellos, vamos a bajar la inflación y vamos a trabajar para bajar la inflación y vamos a trabajar para que haya un solo tipo de cambio. Creo que indiscutiblemente están trabajando en la baja inflación se está materializando, estamos teniendo ya una libertad cambiaria que hasta recién hablábamos, hasta que nos cuesta pensar, che, subió el dólar, bajó el dólar y ahora qué pasó, pero bueno, la tenemos que setear de nuevo. Yo creo que son puntos a favor y después
los puntos a trabajar, lo mismo lo dijo el mismo presidente y hasta mismo Luis Caputo. Dice, son años difíciles, vamos a bajar la inflación, pero van a ser años difíciles. Bueno, ahora vendrá otra época, hay que ver cómo sigue su manual de programa económico, donde sí, ahí necesitamos competitividad, reglas claras de juego, igualar la cancha, para poder competir hacia el mundo de afuera. Ahora sí cierro con esta. ¿Cómo se explica que una empresa como Sidersa anuncie la primera construcción de una planta siderúrgica en medio siglo en un gobierno que está abriendo las importaciones y que tiene tantas críticas desde el sector industrial? Porque nosotros no trabajamos para un trimestre, un semestre, un año. Nosotros hacemos un proyecto por décadas. Entonces, lo que pasa hoy es distinto a lo que pasa mañana. Entonces, no puedo tomar una decisión de inversión respecto a lo que ocurre hoy. Lo tengo que pensar en un futuro, en un país, y vos lo proyectás. Entonces, esa creo que es la mejor respuesta que te puedo dar. A la larga, ¿creen que el sector industrial argentino metalúrgico tiene larga vida por delante? Sí, además el consumo de acero en Argentina tiene mucho para crecer. Si vos lo comparás con respecto a distintos países de Latinoamérica, somos de los más bajos de todos. Entonces, tenés la posibilidad de crecer PBI per cápita de consumo de acero. Y después, te impacta mucho, tiene una elasticidad más o menos de 3, es decir, cada un punto que crezca el PBI, 3 puntos crece el mercado de acero. Entonces, si Argentina empieza a crecer cada vez más, se va a necesitar cada vez más acero. Hernán, algo que no hayamos tocado, que te gustaría tocar, que la gente no sepa de Sidersa. Solamente que somos una empresa familiar, profesional, con mucho amor con lo que hacemos, mucho amor por Argentina y con muchas ganas de seguir invirtiendo en el país. Muchísimas gracias por estar acá con BloombergLinea.com. Muchas gracias a vos, Francisco.